Gloria a Dios, damos gracias a Dios por este día que Él nos permite estar en su casa una vez más para adorarle y también para escuchar la bendita palabra del Señor. Solamente quiero comentarles que estamos muy agradecidos con el Señor porque nos ha traído de vuelta, ¿verdad? Después de este viaje que hicimos, un viaje bastante largo y que también fue pues difícil, ¿verdad? Por los niños y todo ello que involucró a peligros inclusive. Sin embargo, Dios nos guardó, nos protegió, nos trajo de vuelta. Damos gracias al Señor. Una de las cosas más bonitas, enternecedoras que vivimos fue que la bisabuela de mi esposa, ella 2 días antes de que llegáramos, aparentemente le dio un mini stroke y entonces cayó en cama y se temía por su vida. Nosotros llegamos pues cuando ella estaba en cama, parecía que no reconocía a la gente y que ya podía terminar. 94 años de edad tiene ella y bueno, pues gracias a Dios que en esos días se recuperó. Nosotros la fuimos a ver, oramos por ella y el Señor le dio fuerza. Y bueno, pues lo interesante es que ella no estaba segura de su salvación y afirmamos su vida espiritual y en el momento en que el Señor tocó su corazón y empezó a decir tengo la paz, tengo paz de Dios, y eso nos dio un aliciente para pensar que la salvación había ya llegado a su vida y bueno, estaba totalmente lista para el momento que Dios la llamaba a su presencia, ya sea en este tiempo o después, pero gracias a Dios por ello y bueno, estamos contentos, agradecidos con Dios por todas las cosas que pudimos vivir y estamos ya de vuelta para seguir adelante en este bendito trabajo que es seguir proclamando las buenas nuevas de la Virgen. Amén. Quisiera que empezáramos a escudriñar las Escrituras en un pasaje que está en Isaías capítulo 55 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Les pido se pongan de pie también para que podamos leer juntos este pasaje de Isaías 55 del 1 al 3. Isaías 55 del 1 al 3. Vamos a arrancar esta palabra en este pasaje. Esperamos un momentito nada más a que lo encuentren. Isaías 55 Amén. Del 1 al 3. Amén. Dice la palabra bendita del Señor: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, por estos momentos que tenemos para compartir tu palabra. Sí, Padre. Amado Señor, estamos necesitados todos nosotros de tu toque divino. Queremos, Señor, que tú nos visites, como nos has visitado antes, pero ahora tenemos hambre y sed de ti, Señor. Que tú, Señor, nos sacies con tu presencia. Y también, Señor, nos abras el entendimiento para comprender esta noche tu palabra, lo que tú tienes para darnos, Señor. Espíritu Santo, tú que sabes todas las cosas, y tú que obras milagros y maravillas, hazlo entre nosotros, Señor. Y que cada uno de nosotros salga edificado de este lugar y podamos decir todos juntos: qué grande es Jesucristo, qué grande es el Hijo de Dios. Podamos, Señor, honrarte y darte gloria, alabanza y honor
desde ahora y para siempre. Padre Celestial, encomiendo a ti, Señor, mis labios, Señor, y los oídos de cada uno, en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. El mensaje de esta noche es el siguiente: oír atentamente. Oír atentamente. Se dice que la razón principal por la que el Titanic fue al fracaso y a la tragedia fue haber desobedecido. El capitán desobedeció o no escuchó, no entendió bien una instrucción que se le dio. Ese malentendimiento y esa desobediencia, esa falta de atención provocó una gran tragedia. Se le ha llamado la tragedia mercantil más grande de la historia. Y así también muchos de nosotros, por causa de no escuchar atentamente, es que también podemos vivir unas vidas miserables y podemos estar fracasando en nuestra vida cristiana por causa de no afinar nuestros oídos. Isaías 55 del 1 al 3 nos habla de una invitación, la invitación de venir a las aguas, a todos los sedientos, a todos los que tienen sed de Dios, a todos los que tienen sed de justicia, a todos los que tienen sed del bien de la tierra, los que quieren salir de su miseria, de su pobreza, de su orfandad espiritual y quieren venir a la prosperidad de Dios. El Señor les invita y les dice: venid. Es una invitación que Dios hace a todos aquellos que quieren. Y no es necesario traer nada con nosotros, no es necesario juntar una cantidad de dinero, no es necesario hacer ciertas cosas, no es necesario venir con un currículum, no es necesario hacer ciertas mandas, ciertas cosas, ciertas acciones, sino simplemente venir, tener el deseo, tener el anhelo de recibir de Dios. Amén. Eso es venir al Señor, venir a aquel que lo puede hacer todo, aquel que puede resolver todas las cosas. En aquel en donde nosotros encontramos la solución y la respuesta a todas las adversidades y problemáticas humanas. Es posible venir al Señor sin dinero, sin precio que podamos nosotros pagar, sino simplemente Dios pide de nosotros que compremos. ¿Cómo es que nosotros podemos comprar algo si no tenemos dinero? Cuando usted va a cualquier tienda, cualquier supermercado, cualquier centro comercial, si usted simplemente va a ver, bueno, es correcto, pero si va a comprar necesita llevar dinero, o al menos una tarjeta de crédito. Pero con el Señor no funciona así. Con Dios no se compra de esa manera. Es otra forma de comprar. Es otra manera de comprar. ¿Cómo es que nosotros podemos comprar cosas a Dios? ¿Cómo podemos nosotros comprar delante del Señor? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos adquirir cosas de Dios comprándolas? ¿Y qué es el efectivo? ¿Qué es la manera que nosotros podemos comprar de Dios? El Señor nos dice que vengamos a Él sin dinero y sin precio. Simplemente vengamos a Él. Y nos explica en este pasaje qué es el precio y cuál es el dinero de Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos comprar algo de Dios? Ahora mucha gente se preocupa por las cosas que pueda adquirir con lo material o con los recursos, con el efectivo. Sin embargo, delante de Dios, nada de esto funciona. Sino que el Señor en este pasaje nos dice y nos hace una pregunta otra vez y dice: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan?
y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y aquí es donde empiezan las preguntas de Dios. Cuando Dios empieza a preguntar, ¿cuál es la razón por la que estás gastando lo que tienes, lo gastas en cosas que no sacian? Nosotros podemos comprar muchas cosas en este mundo y ninguna de esas cosas nos va a saciar. Cierto. Los que tienen una casa quieren 2 casas, los que tienen 2 casas quieren 3, y los que han logrado ciertas cosas, adquirir ciertas propiedades, tener ciertos negocios, quieren siempre más. En una ocasión se le preguntó al hombre más rico del mundo en ese entonces, que era Rockefeller, hace años, le dijo a alguien: ¿cuánto es lo que tú quisieras ganar al final del día o al final de tu vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la cantidad de dinero a la que tú aspiras? Y la respuesta de este hombre fue esta: un poquito más. Un poquito más. Eso es lo que él dijo. Siempre el hombre está insaciado. No hay saciedad. Aleluya. Podemos comprar muchas cosas, pero no hay respuesta a nuestra necesidad de Dios. No hay respuesta a la necesidad principal del hombre. Hay un investigador que puso las necesidades humanas. Aquel investigador se llamó Maslow. Y dice que las necesidades humanas, en primer lugar, son las físicas. Y habla de comer y de beber, y de las necesidades del cuerpo, etc. Y al final de toda esa pirámide puso las necesidades espirituales. Sin embargo, la palabra del Señor dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una necesidad primaria del hombre. Hay una necesidad más grande que cualquier otra cosa, inclusive más allá de las necesidades físicas, que es la necesidad de Él mismo. La necesidad espiritual. Venir, comprar y comer sin dinero y sin precio. ¿Cómo es que nosotros podemos comprar aquello que nos sacia? ¿Cómo es que nosotros podemos comprar aquello de lo cual nosotros podemos estar totalmente satisfechos? Lo explica de esta manera. El Señor dice en su palabra: oíd, oíd, oíd. Oíd y vivirá vuestra alma. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Oíd. ¿Cómo es que nosotros podemos comprar de Dios? Oyendo a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el dinero que nosotros podemos presentar ante Dios. ¿Y qué significa esto de oír al Señor? La manera en que nosotros podemos escuchar, oír a Dios. Dice: inclinad vuestro oído. Y fíjese cuántas veces lo menciona allí. Versículo 2: oídme atentamente. Versículo 3: inclinad vuestro oído. Y luego ahí mismo dice: venid a mí y oíd. 3 veces. Y vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma. Lo que Dios quiere es que nosotros escuchemos y que oigamos su voz. Y como hay mucha gente que no realmente está escuchando a Dios, que realmente no está oyendo a Dios. A lo mejor está escuchando el ruido de un sermón, a lo mejor está escuchando palabras, pero no está escuchando a Dios. Algunos que tienen prendido el radio todo el día, en la radio cristiana, pero no está escuchando a Dios, no está oyendo a Dios.
Está oyendo muchas predicaciones, está oyendo muchos predicadores, está oyendo muchos pastores, pero no está escuchando a Dios. El Señor dice en su palabra: oídme atentamente. Oídme atentamente. Lo que Dios quiere es que nosotros oigamos atentamente a su voz. Mateo, versículo 28 del capítulo 11, dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Una vez que nosotros hemos venido al Señor, después tenemos que escuchar al Señor. Toda persona que ha decidido ir a las aguas necesita acercarse a las aguas, que es Cristo Jesús. Ese es el primer paso. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús, acercarnos a Cristo, acercarnos a aquel que lo puede hacer todo, lo puede salvar y sanar. Pero después de acercarnos, ¿para qué nos acercamos y para qué vamos al Señor? Para oír. Para oír al Señor, para oír atentamente. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos hablan sobre este tema de oír. Y vamos a utilizar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos habla de los acontecimientos primarios, o los primeros acontecimientos que tuvieron los apóstoles, la primera iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo número 3. En el capítulo número 3 de Hechos, nosotros vemos algo muy interesante. La curación del cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Había una hora para orar. Ellos habían establecido una hora para orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Cuál fue la razón por la que Pedro le dijo a este hombre: míranos? Porque quería que este hombre fijara toda su atención en él. Y nosotros vemos la historia, cómo este hombre cojo fue sanado. La forma en que él fue sanado fue que él obedeció a Pedro, y entonces él miró atentamente a Pedro. Y cuando él miró atentamente a Pedro, entonces Pedro le dijo estas palabras: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre recibió su sanidad porque escuchó atentamente la voz de Pedro. Escuchó atentamente. Aleluya. Vemos otro pasaje en Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Pedro, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las palabras que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Escuchaba atentamente. Aleluya. Y si nosotros vamos viendo las Escrituras, que la clave está en escuchar atentamente a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los que son exitosos en su vida cristiana a los que tienen un pobre desempeño en su vida con Cristo?
¿Cuál es la diferencia entre el que es bendecido y el que no lo es? ¿Cuál es la diferencia en aquel que recibe dones de Dios y aquel que no recibe nada? ¿Cuál es la diferencia entre aquel que vive en el fruto del Espíritu y aquella otra persona que vive amargado y vive sin paz y todo eso siendo cristiano? La diferencia está en oír atentamente. Que la persona que está bendecida y la persona que está con los dones de Dios, con los regalos de Dios, es aquella persona que escucha atentamente a Dios. Esta fue la razón por la que la gente de Samaria escuchó atentamente las palabras que decía Felipe, y entonces dice la palabra del Señor, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué eran sanadas estas personas? ¿Por qué eran liberadas estas personas? ¿Por qué recibían de Dios? Porque oían atentamente lo que Felipe estaba diciendo. Allí estaba la clave. Hechos capítulo 18 y versículo 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, esto está en Hechos capítulo 18 versículo 8, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo, creían. Hechos 16, 14 nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo decía. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. Cuando usted está atento a la palabra de Dios, está atento a escuchar a Dios, entonces Dios abre su corazón. Abre su corazón. La manera en que nosotros podemos recibir de Dios es abriendo nuestro corazón. La manera en que nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios es abriendo nuestro corazón. Pero ¿cómo es que vamos nosotros a abrir nuestro corazón? Necesitamos escuchar atentamente. Escuchar atentamente. ¿Qué es lo que implica esto de escuchar atentamente? Mire, hubo una ocasión en la palabra del Señor, el caso de Saúl. Saúl recibió unas instrucciones dadas por Samuel, y entonces él no siguió las instrucciones. Y vemos 1 Samuel capítulo 15, ahora nos regresamos al Antiguo Testamento. 1 Samuel capítulo número 15, vemos el caso de Samuel con Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey y sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Está atento a las palabras de Jehová. Nosotros podemos leer todo el pasaje. Al final, el versículo 22, después de que Saúl no obedeció a Dios ni escuchó la voz de Dios, Saúl pecó delante del Señor, y Samuel le reprendió y le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el poner atención. Poner atención. ¿Por qué la gente que está en las iglesias no recibe lo de Dios? ¿Por qué no recibe lo de Dios?
¿Por qué se queda en el mismo lugar durante 30 años, durante 40 años, en el mismo sitio? No avanza, no gana un alma, no hace nada por el reino de Dios. ¿Por qué no avanza en su vida cristiana? Porque no es atento para escuchar. No pone atención a la palabra de Dios. Puede estar escuchando uno y otro mensaje, pero no está poniendo realmente atención. Cuando el maestro está en la clase y dice, pongan atención, porque si los niños están allí solamente jugueteando, no van a poder captar lo que el maestro les diga. Cuando nosotros ponemos atención a algo, significa que estamos totalmente interesados en hacer, en cumplir, en seguir unas instrucciones. Supongamos que de pronto el piloto de una aeronave donde nosotros estamos viajando nos diga, mira, te voy a dar unas instrucciones, porque yo me voy a morir dentro de unos minutos. Te voy a dar unas instrucciones y te las voy a decir solamente una vez para que tú sigas adelante con este avión y lo puedas aterrizar. Imagínese usted una situación así. ¿Usted qué haría? ¿Se pondría a jugar con el iPod? ¿Se pondría a jugar con el Facebook? ¿Se pondría a jugar con la computadora portátil? No. Usted estaría muy atento a las palabras que ese hombre dijera, porque se trata de su vida. Así también cuando nosotros escuchamos las palabras de Dios en su palabra, cuando escuchamos atentamente, ponemos toda nuestra atención a las palabras de Dios, a las palabras del Señor, es entonces cuando nosotros podemos salvar nuestra alma. Hay gente que lee la Biblia, pero no está poniendo atención. Hay algunos inclusive que estudian la Biblia como un libro meramente histórico, filosófico, y tienen bosquejos acerca de los pasajes de la Biblia, etcétera, pero no están escuchando atentamente a Dios. Hay unos pastores inclusive que puedan de un pasaje sacar un sermón, pero no tienen una vida devocional de lectura de la palabra del Señor para escuchar la palabra que Dios tiene para su vida. Puede haber líderes, puede haber personas en todo el mundo, religiosos por todos lados, que no están realmente escuchando a Dios, no están escuchando las palabras del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos dispuestos a seguir cada una de las instrucciones que el Señor da en su palabra. Cuando nosotros le decimos a una persona, vamos a decir, una persona que está, vamos a decir, saliendo para cierto lugar, y entonces ¿será que ahora con el viaje estoy poniendo ejemplos de esos tipos de viajes, verdad? Pero entonces se le dice, el tren ya salió. El tren ya salió. Sería ridículo que se quedara todavía sentado ahí, habiéndosele dicho que ya salió el tren. Así también, cuando nosotros vemos los tiempos en la palabra de Dios, los tiempos, aleluya, el presente, el pasado y el futuro. ¿Cómo es que Dios está hablando?
Imagínense si alguien dijera, es que yo estoy orando para que Cristo venga. Estoy orando para que Cristo venga. Y luego dice la segunda venida, no la primera venida, porque para que venga el Mesías. ¿Qué estamos definiendo ahí? ¿De qué persona se trata? Pues de un judío que está orando para que Cristo venga. Y entonces nosotros decimos, ¡hello! ¡Gloria al Señor! Buenas noticias. Cristo ya vino, tu Mesías ya vino. Tiempo pasado. Amén. ¿Cómo son importantes los tiempos en la palabra del Señor? Y usted recuerda ese famoso versículo que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué tiempo es ese? Pasado. Mirar es una cosa, pero oír atentamente, las palabras de Dios. Cuando una persona escucha atentamente, palabra por palabra, lo que el Señor dice, las promesas de Dios, es que aquí dice en tu palabra, Señor, esto. ¿Lo dices en pasado? Es en pasado. ¿Lo dices en futuro? Es en futuro. Lo dices en presente, es en presente. Oír atentamente. Oír atentamente es seguir las instrucciones de Dios. Isaías 28, 23. Estamos viendo algunos versículos solamente, son muchos versículos que hablan de esto, pero Isaías 28, 23 dice, estad atentos y oíd mi voz. Estad atentos y oíd mi dicho, dice Jehová de los ejércitos. Estad atentos. Cada vez que usted vaya a la palabra del Señor, escuche a Dios, escuche al Espíritu Santo, lo que Dios le está diciendo en cada palabra que está allí. Cada palabra tiene una razón de estar. Los tiempos. Miren, ahora han salido muchas versiones de la Biblia y no quiero criticar tanto esto, pero a veces hacen garras los pasajes de la Escritura y a veces agarran los tiempos y oiga, pero quiero decirle que Dios no se ha equivocado en una sola palabra que ha salido de su boca. El Señor no se ha equivocado. Es como alguien que dijera, Señor, te equivocaste. No es en pasado, Señor, discúlpame, pero eso es el futuro, discúlpame, Señor. No, Dios no se ha equivocado en lo que Él ha dicho, en ni una sola palabra que Él ha dicho. Cuando una persona escucha atentamente, eso significa que está creyendo a Dios. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero de Dios. Cuando una persona escucha atentamente a Dios, entonces su corazón se abre y entra ¿qué? La fe. Aleluya. La fe. ¿Cómo es que nosotros podemos comprarlo de Dios? Dice, por eso dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Oír la palabra. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Una persona que está escuchando atentamente a Dios. Mira, hay tanta gente que quiere escuchar a Dios, quiere que Dios le hable,
quiere que le aparezca un ángel, quiere que le aparezca un hombre que le dé una profecía. Quiere una manifestación sobrenatural cuando Dios le está hablando en su palabra y le dice: escúchame, escúchame. Dios ruega en su palabra y dice: escucha atentamente lo que yo te digo. Aleluya, escúchame. Dios ha hablado a la humanidad. El Señor ha hablado al mundo. El Señor ha hablado a través de su palabra. Yo creo que Dios habla al corazón de cada uno de nosotros. Y que Dios nos habla a través de sueños. Y Dios nos habla a través de visiones. Y Dios nos habla a través de muchas cosas. Pero si no escuchamos atentamente, no importa que tantas veces Dios nos hable, si no escuchamos atentamente, entonces todo eso es en vano. Qué terrible es cuando una persona realmente no está escuchando a Dios. Realmente está solamente allí divirtiéndose y está escuchando otras cosas, llenándose de muchas otras voces. Y voces de aquí, voces de allá, y voces de por allá. Y no escucha lo que Dios le ha dado para escuchar. Y entonces, ¿qué sucede? No hay fe, no hay resultados, no hay vida cristiana, no hay milagros, no hay maravillas. Nada ocurre porque no escuchamos atentamente la voz de Dios. Miren, nosotros observe el libro de Hechos y se va a dar cuenta que aquellos que escucharon atentamente a lo que el siervo de Dios decía, los que escuchaban atentamente la palabra de Dios, entonces eran sanados, eran liberados, y la salvación venía a sus corazones. Eran libertados de diferentes vicios y ataduras. En el capítulo número 19 de Hechos, nosotros vemos que toda la ciudad se agolpó para escuchar la palabra de Dios. Y dice que venían, traían sus libros de magia y traían todos aquellos objetos religiosos y los quemaban públicamente porque ellos habían escuchado la palabra de Dios. Y cuando la palabra del Señor es escuchada, y cuando el Señor obra en el corazón de una persona, cuando esta persona abre su corazón, recibe la fe de Dios, milagros tremendos, poderosos ocurren en la vida de una persona. Milagros poderosos ocurren, aleluya, y en este momento, aleluya, hay milagros y hay maravillas. Si usted está escuchando atentamente la voz de Dios, atentamente lo que el Señor le dice, Dios le habla a través de su palabra, Dios le habla a través del siervo de Dios, Dios le habla a través de sueños, Dios le habla a través de visiones. Dios le está hablando, escucha atentamente lo que yo te tengo que decir. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces hay un resultado tremendo. La verdad de Dios empieza a actuar y a traer un resultado de liberación. Dice la palabra del Señor de esta forma: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aleluya. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir esa verdad? Escuchando atentamente la palabra de Dios. Satanás va a quererle cambiar los tiempos. Satanás va a querer cambiar una palabra por otra. Satanás va a querer poner un adjetivo que no existe. Satanás va a querer cambiar la frase y la va a querer distorsionar. Pero si nosotros escuchamos atentamente la palabra de Dios, ¿cuál es la razón por la que los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas escribieron los evangelios de esa manera tan detallada? Porque ellos estaban escuchando
atentamente cada palabra que salía de la boca del Señor Jesucristo. Yo le invito en esta noche a que este día más tarde o el día de mañana, cuando usted abra su Biblia, abra su escritura para leer su pasaje diario, trate de leer con mucha atención. Trate de escuchar a Dios. No se trata de leer una novela, no se trata de leer un pasaje ahí nada más como para cumplir con una rutina, sino se trata de que cada vez que nosotros abrimos nuestra Biblia, estamos escuchando atentamente la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios atentamente, es entonces cuando nuestra vida será distinta, nuestra vida será diferente, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos atentamente las palabras del Señor, y el Señor nos ruega esta noche, el Señor nos ruega esta noche y nos dice: escúchame, escúchame atentamente para que pueda vivir tu alma. Aleluya, escuchadme atentamente, dice el Señor, y vivirá vuestra alma. Escuchadme atentamente y vivirá vuestra alma. Hay muchas almas que no viven y que no van a alcanzar la salvación porque no están escuchando atentamente las palabras de Dios. No están escuchando atentamente al Señor. Y en esta noche el Señor le está hablando a cada uno de nosotros. Dios le está hablando de una manera u otra. Dios está hablando a cada uno de acuerdo a diferentes tipos de necesidades. Está poniendo pasajes de las Escrituras y dice: Señor, acuérdate de esto, y mira lo que dice en mi palabra, esto y esto otro y esto otro. Si el Señor dice algo, entonces no hay por qué reclamar, no hay por qué replicar, no hay por qué cambiarle. Aleluya, simplemente escuchar atentamente y obedecer al Señor y actuar de esa bendito Dios, de esa manera. Aleluya, a Él sea la gloria. Cuando nosotros escuchamos atentamente a Dios, resultados vienen. Aleluya, y entonces el Señor escucha nuestras oraciones también y es atento a nuestros clamores, si nosotros primero le escuchamos a Él. Cuando nosotros escuchamos al Señor, entonces Él nos escuchará también a nosotros cuando vamos a Él y le clamamos en cualquier asunto. Póngase de pie en esta noche. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dios nos invita a estar atentos. Aleluya, y a escuchar atentamente su palabra. Aleluya. Vamos a escuchar a Dios. Y Dios le habla en esta noche al corazón. El Señor le habla al corazón. Aleluya. Y el Señor habla a su vida. Aleluya. En diferentes formas. Aleluya. Dice el Señor: venid a las aguas, comprad sin dinero y sin precio vino y aceite. Aleluya. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, ni vuestro trabajo en lo que nos sacia? Venid, oídme atentamente, vivirá vuestra alma, dice el Señor. Aleluya, aleluya, bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquel que tenga oídos, oiga. Aleluya. Todo aquel que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya, lo que el Espíritu Santo dice. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Posiblemente hay algunos aquí que no sepan de lo que se trata esto. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor: mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Y si usted todavía no es oveja del Señor Jesucristo, pero ha escuchado atentamente este mensaje, el Señor le invita. El Señor le dice: ven a mí, ven a mí. Y en el Señor está la solución a todo. En Cristo está todo. En el Señor está todo.
Allí está la paz, allí está el gozo, allí está el amor. En el Señor está la solución a todo. Allí está la sabiduría, allí está el poder, allí están los milagros, allí están las maravillas. Allí está en Cristo, en las palabras del Señor. El Señor dice: mis palabras son espíritu y son vida. Escúchame, escúchame atentamente. Escucha mi voz y vivirá tu alma. Escucha. Los que están batallando con pecados, el Señor le dice: escúchame atentamente. Y los que están dudando acerca de algo, el Señor dice: escucha. Los que están lidiando con alguna enfermedad, el Señor te dice en esta noche: escucha. Ponme atención a lo que yo he dicho. Ponme atención. Está atento a lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros escuchamos al Señor atentamente, nos convertiremos en unos hacedores de la palabra. La fe de Dios viene a nuestros corazones. Y es entonces que podemos tener el dinero que ante Dios solamente vale, que es la fe. Aleluya. Gloria a Jesús.